El coronel James Richardson permanecía inmóvil frente al espejo de su dormitorio, ajustando cuidadosamente las medallas de su impecable uniforme de la Fuerza Aérea. Sus dedos morenos se movían con precisión sobre cada condecoración. Premios obtenidos a lo largo de 22 años de dedicado servicio a su país. A sus 52 años, las pequeñas manchas grises en sus sienes eran el único signo de su edad. Su cuerpo alto seguía tan en forma como el de un oficial de la mitad de su edad. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de su dormitorio mientras pensaba en la tarea que le esperaba. Justo ayer, su oficial al mando lo había llamado a la oficina con la solemne noticia de que un joven soldado, el sargento Michael Torres, había caído en Afganistán. El ejército necesitaba a alguien que escoltara sus restos de regreso a su familia en California, y el coronel Richardson había sido elegido para este honorable deber. Su historial de servicio es impecable. Su comandante había dicho, la familia del sargento Torres merece lo mejor. Richardson recogió su gorra de servicio de la cama. Su esposa Sara apareció en la puerta, incluso después de 25 años de matrimonio. Podía leer sus expresiones como una mirada abierta. Ella se acercó y le alisó la corbata, que ya estaba perfectamente alineada. Un gesto de consuelo más que de necesidad. ¿Estás pensando en tu propio hijo?, preguntó en voz baja. Richardson asintió. Su hijo Marcus también estaba sirviendo en Afganistán, no muy lejos de donde había caído el sargento Tess. La peor pesadilla de todo padre militar era recibir esa temida visita de oficiales uniformados. Hoy, él participaría en la transmisión de esa realidad a otra familia. Torres solo tenía 23 años. Richardson dijo en voz baja, misma edad que Marcus. Sara le apretó la mano. Te asegurarás de que llegue a casa con toda la dignidad y el respeto que merece. Richardson revisó su teléfono para confirmar el plazo de la mañana. Necesitaba estar en la base aérea de Dover a las 8 para el traslado digno de los restos del sargento Torres. Desde allí, volarían a Atlanta para una conexión a California, donde la familia Taurus lo esperaba mientras conducía por las tranquilas calles matutinas de Maryland. Richardson reflexionó sobre el sagrado reformatorio que estaba llevando a cabo. El ejército tenía protocolos específicos para estas misiones. Cada paso estaba cuidadosamente planeado para honrar a los caídos y apoyar a sus familias. Como escolta, nunca se separaría del sargento Torres hasta que lo entregaran a sus seres queridos en Dover. Richardson estacionó su auto y caminó hacia el edificio de asuntos mortuorios. El aire era fresco y la base ya estaba llena de actividad. Otros militares se detuvieron y lo saludaron a su paso, reconociendo la importancia de su vestimenta formal y su paso decidido. En el interior, se reunió con el equipo de asuntos mortuorios. Le informaron sobre los detalles, horarios de vuelo, procedimientos de traslado y los preparativos de la familia. En California, un joven aviador le entregó una carpeta con toda la documentación y órdenes necesarias. El aviador dijo, la madre del sargento Taurus pidió información sobre la persona que acompañaba a su hijo a casa. Richardson abrió la carpeta y vio una foto de Torres, un joven con una sonrisa radiante y ojos amables. Otra foto lo mostraba con su unidad en Afganistán. Al coronel se le hizo un nudo en la garganta al notar cuánto se parecía Torres al suyo. Su hijo le dijo, Richardson, con voz profunda y firme, es un gran honor para mí traer a su hijo a casa. Estaré con él en cada paso del camino. El digno traslado se llevó a cabo con precisión y reverencia. Richardson se mantuvo firme mientras 6 militares portadores de Paul, con guantes blancos, agarraban las asas de la bandera. La caja de transferencia de Drake llevaba al sargento Torres del avión C-17 al vehículo que lo esperaba mientras aseguraban la caja de transferencia. Richardson pensó en el viaje que le esperaba. Había realizado misiones de escolta antes, pero cada una tenía su propio peso, su propia historia, su propia responsabilidad sagrada. Sus órdenes detallaban su ruta a Atlanta. De Atlanta a San Francisco. Un simple plan de vuelo que cambiaría para siempre la vida de una familia. De vuelta en su auto,
preparándose para dirigirse al aeropuerto civil. Richardson sacó su teléfono y le envió un mensaje a su hijo Marcus: «Te quiero, cuídate». Luego, se ajustó el uniforme una última vez y encendió el motor. La misión había comenzado y el coronel James Richardson estaba listo para llevarla a cabo con la mayor dedicación y respeto. Exigía lo que no podía saber era que esta asignación pondría a prueba más que solo su deber como escolta militar. Desafiaría su condignidad, su paciencia y su fe en el país al que había servido durante más de 2 décadas. El coronel Richardson caminó por el Aeropuerto Internacional de Atlanta con pasos mesurados, sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de la terminal. La multitud de la tarde se apartó respetuosamente al ver su uniforme de gala. Acababa de supervisar el cuidadoso traslado del caso Drake de la bandera del sargento Tezeta al área segura del aeropuerto, asegurándose de que se manejara con la debida dignidad para la siguiente etapa de su viaje. El coronel miró su reloj, que tenía una escala de 2 horas antes del vuelo a San Francisco. Su entrenamiento militar le había enseñado. Le pidió que llegara temprano a la puerta, especialmente para una misión tan importante. Al acercarse al control de primera clase, notó que la sonrisa del agente de la puerta se desvanecía ligeramente a medida que se acercaba. «Buenas tardes, Richardson». Presentó su identificación militar y su tarjeta de embarque de primera clase. «Estoy acompañando a un soldado caído hoy». La agente de la puerta, una mujer de unos 35 años llamada Linda, según su etiqueta, miró sus documentos con una expresión extraña. Escribió algo en su computadora y luego lo miró de nuevo. «Lo siento, señor, pero parece que hay un problema con su boleto», dijo. Su voz tenía un dejo de sospecha. «¿Está seguro de que está en la fila correcta? Se acabó el control en clase turista». Richardson mantuvo la compostura, aunque sintió una tensión familiar creciendo en su pecho. «Señora, tengo un boleto de primera clase confirmado. Cumplo órdenes militares oficiales para escoltar a un soldado caído». Los dedos de Linda tamborilearon. «Más llaves. Veo boletos de clase turista disponibles. Podemos trasladarlo allí». «Eso no será necesario», respondió Richardson con firmeza, sacando sus órdenes militares. «Puedes ver que estas son órdenes oficiales para el servicio de escolta. El ejército ya ha reservado y pagado este boleto de primera clase». Otros pasajeros habían comenzado a notar el intercambio. Una pequeña multitud se reunió detrás de Richardson. Algunos filmaban con sus teléfonos. El coronel podía oír sus susurros, sentir las escaleras, pero mantuvo su atención en la agente de la puerta. Linda llamó a su supervisor. Un hombre calvo llamado Tom se acercó con aire de autoridad. «¿Hay algún problema aquí? Este caballero insiste en un asiento de primera clase». Linda explicó, enfatizando la palabra caballero de una manera que hizo que Richardson apretara la mandíbula. El señor Tom se dirigió a Richardson con anticipación, mirando su uniforme o credenciales. «Hoy tenemos la sección de primera clase llena. Quizás estaría más cómodo en clase turista». Richard se irguió completamente. Su voz se mantuvo firme, pero cargando con el peso de su rango. «La cabina de primera clase no está llena. Puedo ver el mapa de asientos en su pantalla desde aquí. Soy coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en servicio oficial de escolta. Estas son mis órdenes. Este es mi boleto y ese es mi asiento». Un hombre blanco mayor en la fila detrás de Richardson se acercó. «Adelante, soy un infante de marina retirado». Anunció que esto es absolutamente inaceptable. ¿Tiene alguna idea de qué está haciendo este oficial hoy? El supervisor se movió incómodo, pero se mantuvo firme. «Señor, tenemos ciertos protocolos que debemos seguir». «¿Qué protocolos?», Richardson preguntó con calma, aunque su paciencia se estaba agotando. «Por favor, explique estos protocolos que invalidan las órdenes militares y un boleto de primera clase confirmado». Más teléfonos estaban grabando. Una joven entre la multitud gritó: «Esto es discriminación, simple y llanamente». Tom miró nervioso a la creciente multitud.
Señora, por favor, no se meta en esto. Richardson metió la mano en su maletín y sacó documentación adicional. Estoy escoltando los restos del sargento Michael Torres, quien dio su vida por este país. Cada minuto que me retrasan, este es un minuto de falta de respeto a su sacrificio y a su familia. La tensión en el aire era palpable. Otros miembros del personal de la aerolínea comenzaron a reunirse. Susurrando entre ellos, algunos pasajeros comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Sus voces enojadas transmitían frases como redes sociales y estaciones de noticias por todo el lugar. Coronel Richardson se mantuvo erguido y digno, con su rostro como una máscara de compostura profesional, incluso mientras apretaba su maletín con más fuerza. En sus 22 años de servicio, había enfrentado combates, había liderado a hombres a la batalla y había tomado decisiones de vida o muerte. Pero aquí, en una terminal de aeropuerto en Atlanta, estaba librando una batalla diferente, una para la que ningún entrenamiento militar lo había preparado. Poco sabía el personal de la aerolínea que sus acciones estaban a punto de desencadenar una cadena de eventos que llegaría mucho más allá de esta terminal, forzando un debate nacional sobre el respeto, la dignidad y el trato al personal militar de color. La situación en la puerta B7 había llegado a un punto crítico. El coronel Richardson se erguía como una estatua con su uniforme perfectamente planchado, rodeado de una multitud cada vez más agitada de espectadores. El sol de la tarde se filtraba a través de la terminal. Las ventanas proyectaban largas sombras sobre el suelo, marcando el paso de preciosos minutos. Tom, el supervisor, había recuperado a Ed para hacer varias llamadas telefónicas mientras Linda seguía tecleando nerviosamente en su teclado, evitando el contacto visual con todos. La creciente multitud de pasajeros había formado un círculo flexible alrededor del mostrador de facturación. Muchos con los teléfonos en alto, documentando cada momento del enfrentamiento. Necesito hablar con su jefe de estación, Richardson, afirmó con firmeza. Su voz profunda transmitía la autoridad de su rango. Y necesito contactar al enlace militar del aeropuerto. Un oficial inmediatamente antes de que cualquier miembro del personal pudiera responder. Una joven con traje se adelantó entre la multitud. Ya llamé a las noticias locales. Ella anunció que estaban en camino. Esto es absolutamente vergonzoso. El coronel levantó la mano levemente, reconociendo pero calmando el apoyo de la multitud. Su Milit. El entrenamiento militar le había enseñado que la escalada rara vez conducía a resultados positivos, pero el tiempo se agotaba ahí. En algún lugar de este aeropuerto, el sargento Torres seguía esperando su viaje a casa. La señora Richardson se dirigió a Linda, sacando directamente su teléfono. Le voy a mostrar algo. Abrió sus fotos y mostró una foto del sargento Torres con su unidad en Afganistán. Este joven dio su vida por nuestro país la semana pasada. Su madre está esperando en California, contando las horas hasta que pueda enterrar a su hijo. Cada minuto que pasamos aquí es otro minuto. Ella espera. El rostro de Linda se sonrojó al mirar la cara sonriente del joven soldado detrás de ella. Tom regresó con otro supervisor, este con una placa de aspecto más veterano. El coronel. El nuevo supervisor cuya placa. Margaret Wilson comenzó a investigar. Estamos tratando de resolver esto. Nuestro sistema muestra algunas irregularidades con el boleto. El marine retirado que había hablado antes ladró ante una carcajada. Irregularidades. El hombre tiene órdenes militares y un boleto de primera clase confirmado. ¿Qué es irregular? ¿Su trato a un oficial militar de alto rango? Richardson mantuvo la compostura a pesar de su paciencia. Estaba cada vez más delgado. Miró su reloj de nuevo. Habían pasado 30 minutos desde que comenzó esta terrible experiencia. En ese tiempo, podría haber estado revisando los procedimientos de traslado a San Francisco o llamando con anticipación para informar a la familia Torres. Señorita Wilson, dijo con voz mesurada pero firme.
Voy a explicar esto una última vez. Soy el coronel James Richardson de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tengo órdenes oficiales de escoltar los restos de un soldado caído. Tengo un boleto de primera clase confirmado, órdenes militares y toda la documentación necesaria. La continua demora de su personal no solo me falta el respeto, sino que deshonra el sacrificio del sargento Torres. La multitud había crecido con varios pasajeros de aerolíneas cercanas uniéndose a The Spectator. Alguien en la parte de atrás gritó: ¡qué vergüenza, aerolínea! Otros comenzaron a corear: ¡dejen que suba! ¡Dejen que suba! Justo entonces, un hombre con un traje oscuro se abrió paso entre la multitud, seguido de 2 policías uniformados del aeropuerto. La placa del hombre lo identificaba como el oficial de enlace militar del aeropuerto. Un oficial, el coronel Richardson, gritó ligeramente sin aliento: «Soy el mayor Williams, enlace militar del aeropuerto. Alguien llamó a mi oficina sobre una situación que involucraba a una escolta militar». Richardson asintió manteniendo su actitud profesional a pesar del alivio que sintió al ver una cara amigable. «Mayor, estoy escoltando los restos del sargento Michael Torres. Llevo casi 40 minutos retrasado intentando facturar para mi vuelo confirmado en primera clase». El rostro del mayor Williams se ensombreció al mirar al personal de la aerolínea. «¿Es correcto? ¿Están retrasando a una escolta militar oficial?». El ambiente cambió notablemente. La actitud confiada de Margaret Wilson se quebró ligeramente al darse cuenta de que la situación había escalado mucho más allá de una simple disputa por un billete. Las redes sociales ya estaban repletas de videos del incidente. Los equipos de noticias estaban en camino y ahora habían atraído la atención del personal militar oficial. Lo que había comenzado como una simple facturación se había convertido en un enfrentamiento entre la dignidad y la discriminación, entre el respeto y el prejuicio. Y mientras el coronel Richardson permanecía allí erguido y decidido, sabía que este momento tendría repercusiones mucho más allá de esta tarde en Atlanta. Los próximos minutos serían cruciales no solo para su misión, escoltar al sargento Tor a casa, pero para exponer un problema más profundo que debía abordarse en la sociedad estadounidense. La llegada del mayor Williams cambió la dinámica en la puerta B7. Sin embargo, la multitud que se había reunido no se dispersaba. Al contrario, crecía y sus voces se alzaban cada vez más. Personas de todos los ámbitos, empresarios trajeados, familias con niños, parejas mayores, presenciaron la situación. Sarah Chen, una popular influencer en redes sociales con más de 2 millones de seguidores, ha estado transmitiendo en vivo todo el incidente desde el momento en que notó que el coronel Richardson estaba siendo interrogado. Le temblaban las manos de ira mientras les contaba a los críticos que todavía se negaban a reconocer su boleto. Dijo a la cámara de su teléfono: «Este coronel condecorado de la Fuerza Aérea intenta escoltar a un soldado caído a casa con su familia y lo tratan como si no perteneciera a la primera clase. Estamos en el año 2024. Y esto sigue sucediendo». Su contador de transmisiones en vivo subió a 5.000. 10.000 espectadores, 25.000. Los números seguían subiendo. Un señor mayor en silla de ruedas con una gorra de veterano de Vietnam avanzó entre la multitud. Su hija intentó detenerlo, pero él la despidió con un gesto. «Serví en el 69, anunció. Su voz transmitía años de autoridad. «Vi la misma discriminación entonces y la veo ahora. Algunas cosas no han cambiado lo suficiente». El mayor Williams estaba hablando rápidamente con alguien por teléfono mientras intentaba revisar la documentación del coronel Richardson. El personal de la aerolínea se apiñó lanzando miradas nerviosas a la creciente multitud, y los teléfonos grabando cada movimiento. Una azafata desde otra puerta se acercó al coronel Richardson. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo en voz baja: «Señor, siento mucho que esto esté pasando. He trabajado para esta aerolínea durante 15 años y no es la primera vez que veo algo así,
pero debería ser la última. Richardson asintió con gratitud, pero mantuvo su postura profesional. Su entrenamiento militar lo había preparado para muchas cosas, pero ser el centro de un momento viral no era una de ellas. Su enfoque se mantuvo singular: llevar al sargento Thor a casa con su familia. 2 equipos de noticias locales habían llegado instalando sus cámaras en los extremos de la multitud. Un reportero con una chaqueta azul ya estaba haciendo un monólogo en vivo. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, donde, según testigos, a un coronel negro de la Fuerza Aérea se le niega su asiento de primera clase confirmado. Mientras escoltaba los restos de un soldado caído, el marine retirado que había hablado antes estaba dando una apasionada entrevista a otro reportero. He volado en esta aerolínea durante 30 años, dijo. Su rostro estaba lleno de ira. Nunca más, no después de esto, ese hombre de uniforme completo con águila sobre los hombros, un coronel, siendo tratado así mientras cumplía uno de los deberes militares más sagrados. Vergonzoso. Un grupo de jóvenes soldados con uniformes regulares que pasaban por la terminal se pusieron firmes cerca del coronel Richardson formando una guardia de honor improvisada. No dijeron ni una palabra, pero su presencia lo decía todo. Esto no se trata solo de un incidente. Una mujer con traje de negocios dijo a las cámaras: soy una ejecutiva que vuela en primera clase. Semanalmente, nunca me han preguntado por mi boleto, pero veo a un oficial militar altamente condecorado siendo humillado mientras cumple un deber sagrado. Todos somos testigos ahora y exigimos un cambio. Las redes sociales estaban en auge. La transmisión en vivo de Sarah Chen había alcanzado más de 100.000 espectadores. Las etiquetas eran tendencia: respeten al coronel, dejen que vuelen, servicio con dignidad. Cada minuto que pasaba atraía más atención, más testigos, más voces que se unían al coro de indignación. El coronel Richardson se mantuvo firme. Su rostro era una máscara de digna paciencia. Nunca antes se había enfrentado a la discriminación con tanta gente observando, nunca con tanta gente solidaria en su mente. Aunque solo había un pensamiento en algún lugar de este aeropuerto, los restos de la sargento Tara esperaban su viaje a casa y una madre afligida esperaba en California. Una niña de no más de 7 años se separó de su madre y se acercó al coronel. Ella levantó un pequeño dibujo que acababa de hacer. Una figura de palitos con uniforme y estrellas alrededor. Gracias por ayudar al soldado a llegar a casa, dijo simplemente ofreciéndole la imagen por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. La expresión serena del coronel Richardson se suavizó ligeramente al aceptar el dibujo de la niña. Se dio cuenta de que este momento ya no se trataba solo de él, se había convertido en algo más grande, una lección que se enseñaba y aprendía en tiempo real, presenciada por cientos en persona y miles más en línea. Los siguientes minutos serían decisivos, ya que los testigos de este incidente se habían asegurado de que solo podía haber una resolución aceptable. La atmósfera en la puerta B7 cambió drásticamente cuando el mayor Williams terminó su llamada telefónica con un rotundo sí señor. Su rostro mostraba una sombría satisfacción al girarse para dirigirse al personal de la aerolínea, que se había apiñado como ovejas nerviosas. Era el general Martínez del Pentágono. El mayor Williams anunció su voz que se oía por toda la terminal, ahora en silencio. Le interesaba mucho saber por qué a un coronel uniformado en servicio de escolta oficial se le negaba el asiento que le correspondía. Margaret Wilson, la supervisora principal, palideció. Su teléfono vibraba constantemente. Mensajes urgentes de la sede de la aerolínea aparecían en la pantalla. Los videos publicados en línea habían llegado a las oficinas ejecutivas de la aerolínea, y la respuesta fue inmediata y decisiva. Damas y caballeros, una nueva voz resonó entre la multitud. Un hombre con un traje caro se adelantó corriendo, sin aliento. Soy Robert Hayes, director regional de operaciones de la aerolínea. Coronel Richardson, señor, le pido disculpas por esta inexcusable situación.
La multitud observó cómo Hayes tomaba personalmente los documentos del coronel Richardson y comenzaba a procesarlos. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Tom y Linda, los agentes de la puerta original, habían sido escoltados silenciosamente por otros empleados de la aerolínea. Personal, su primer asiento de primera clase está confirmado. El coronel ahí dijo, imprimimos nuevas tarjetas de embarque. También hemos organizado transporte terrestre prioritario en San Francisco para agilizar el viaje del sargento Torres. Richardson mantuvo la compostura, aunque la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Gracias, señor Hayes. Sin embargo, mi principal preocupación sigue siendo el transporte digno del sargento Torres con su familia. El director regional asintió vigorosamente. Por supuesto, revuelva. He autorizado todos los honores de pista para el traslado del sargento Torres en San Francisco. Nuestro personal de tierra ha sido notificado para atender. Su misión de dignidad es la mayor de mayor prioridad. Williams dio un paso al frente, mirando su reloj. Coronel, he organizado una guardia de honor para ayudar con el traslado. En Atlanta, esperan en el área de seguridad. La multitud que se había reunido comenzó a aplaudir, pero Richardson levantó la mano suavemente para calmarlos. No era un momento de celebración, se trataba de llevar a un soldado caído a casa, a su familia. Sarah Chen, la influencer que había estado transmitiendo en vivo, finalmente bajó su teléfono. Más de 500,000 de personas vieron esto. Dijo en voz baja a quienes la rodeaban. Esto no ha terminado, apenas comienza. El marine retirado que había apoyado a Richardson durante toda la prueba se acercó al coronel. Señor, ¿me permitiría ser testigo del traslado de un veterano a otro? Richardson asintió solemnemente. Su presencia nos honraría a ambos marines. Los jóvenes soldados que habían formado la guardia de honor improvisada se pusieron firmes mientras el coronel Richardson recogía sus pertenencias. El director regional lo escoltó personalmente hacia el área de seguridad, disculpándose efusivamente. A cada paso que daban, la multitud comenzó. Para dispersarse, y no antes de que muchos cancelaran sus boletos y membresías de recompensas con la aerolínea, el veterano de Vietnam en silla de ruedas estaba dando una apasionada entrevista a un equipo de noticias. Hoy vimos lo peor y lo mejor de la discriminación estadounidense que debería haber desaparecido hace décadas, y personas de todos los orígenes se opusieron a ella en el área segura. Richardson encontró una guardia de honor completa esperando. Se pusieron firmes cuando se acercó. Sus rostros mostraron el respeto que había faltado en el control de seguridad. El traslado de los restos del sargento Torres se llevó a cabo con perfecta precisión militar. Mientras se preparaban para abordar, el coronel Richardson recibió un mensaje de texto de su esposa, Sarah. Lo hiciste bien, James. Te mantuviste firme no solo por ti mismo, sino por todos los que alguna vez se enfrentaron a este tipo de trato. Estoy orgulloso de ti. Marcus también lo estaría. Robert Hayes se acercó una última vez con una carta. Coronel, esta es una disculpa oficial de nuestra directora ejecutiva. Le gustaría hablar con usted personalmente cuando tenga tiempo. La aerolínea se compromete a hacer cambios reales después de este incidente. Richardson aceptó la carta con un asentimiento, pero no la abrió. La misión no se trataba de las políticas de la aerolínea ni de las relaciones públicas, sino del sargento Torres y su familia. Mientras bajaba por la pasarela, pensó en la madre del joven soldado que esperaba en California. Sin percatarse del drama que se había desarrollado en Atlanta, la cabina de primera clase quedó en silencio mientras el coronel Richardson abordaba. Otros pasajeros lo observaban con respeto mientras ocupaba su asiento. Sabía que, si bien esta batalla en particular había terminado, la guerra contra la discriminación no era una batalla en sí misma, pero hoy la dignidad había prevalecido y el viaje a casa de un soldado caído continuaría con el honor que merecía. Los videos se habían vuelto virales incluso antes de que el avión del coronel Richardson aterrizara en San Francisco a las pocas horas del incidente.
Las principales cadenas de noticias difundían la historia con frecuencia. Sus titulares: Stark y Dunning, un coronel negro condecorado, al que se le niega un asiento en primera clase mientras escolta a un soldado caído, y discriminación a 30.000 pies. La terrible experiencia de oficiales militares se vuelve viral en la sede corporativa de la aerolínea. Las reuniones de emergencia llenaron todas las salas de conferencias. La directora ejecutiva, Patricia Morrison, había cancelado todas las demás citas del día. Su teléfono no había dejado de sonar desde el primer video. En las redes sociales, estamos ante una pesadilla de relaciones públicas, dijo un ejecutivo. Difundiendo impresiones de las reacciones en redes sociales, la aerolínea que boicotea las etiquetas es tendencia. Las cancelaciones de boletos en Nationwide aumentaron un 300% en las últimas 4 horas. Morrison se frotó las sienes mientras veía los videos virales en múltiples pantallas. Esto no se trata solo de relaciones públicas. Dijo con firmeza: le fallamos al coronel, le fallamos al soldado caído y fallamos a nuestros propios valores. Esto requiere más que solo control de daños. Mientras tanto, en el Pentágono, el general Martínez estaba realizando su propia sesión informativa de emergencia. El coronel Richardson hizo todo según las reglas. Dijo a los líderes militares reunidos que su compostura bajo una discriminación flagrante honraba al uniforme, pero el hecho de que esto sucediera es inaceptable. La historia había tocado una fibra sensible. En todo el país, organizaciones de veteranos organizaban boicots a la aerolínea, grupos de derechos civiles anunciaban investigaciones, familias de militares compartían sus propias historias de discriminación, creando una avalancha de relatos similares en redes sociales. La transmisión en vivo de Sarah Chen fue retomada por organizaciones de noticias nacionales. Su material, reproduciendo en repetición, ahora estaba siendo entrevistada por las principales cadenas. Lo que más me impactó fue la dignidad del coronel. Le dijo a un reportero que había un hombre siendo humillado públicamente mientras realizaba uno de los deberes militares más sagrados y que nunca perdió la compostura. El marine retirado que había presenciado el incidente estaba hablando en otra cadena. Serví con oficiales negros en Vietnam que enfrentaron el mismo disco. Es una injusticia ver que esto le sucede hoy a un acompañante que escolta a un soldado caído. Esto demuestra cuánto nos queda por recorrer en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. Linda y Tom, los agentes de puerta originales, fueron puestos en licencia administrativa en espera de investigación. El oficial de seguridad militar del aeropuerto estaba implementando nuevos protocolos para el manejo de escoltas militares, decidido a prevenir incidentes similares. Sin embargo, el coronel Richardson permaneció concentrado únicamente en su misión tras aterrizar en San Francisco. Permaneció firme mientras los restos del sargento Torres eran trasladados con todos los honores a la estación de policía. Los medios locales informaron que Richardson rechazó todas las entrevistas. Su deber era con el sargento Torres y su familia, no convertirse en el rostro de una controversia nacional en Washington, D.C. Representantes del Congreso exigían respuestas. La senadora Katherine Williams, jefa del Comité de las Fuerzas Armadas, anunció audiencias inmediatas. Cuando enviemos a nuestros jóvenes a la guerra, prometemos traerlos a casa con dignidad. Hoy vimos esa promesa amenazada por los mismos prejuicios contra los que luchan nuestros militares. El precio de las acciones de las aerolíneas había caído significativamente por el cierre del mercado. Los socios corporativos se distanciaban y las aerolíneas rivales anunciaban públicamente sus propias políticas de escolta militar, enfatizando su compromiso de tratar a los miembros del servicio con respeto. Patricia Morrison apareció en la televisión nacional esa noche. Su rostro se encogió de hombros. Hoy, nuestra aerolínea le falló no solo al coronel Richardson, sino a todos los miembros del servicio que alguna vez han usado el uniforme. Estamos implementando cambios inmediatos en nuestras políticas y capacitación obligatoria para todo el personal. Esto no es lo que somos y esto no es lo que seremos.
Pero quizás la respuesta más contundente provino de una fuente inesperada. Un grupo de niños de primaria en Atlanta, que habían visto los videos virales, inició una campaña de cartas al coronel Richardson. Su maestra compartió sus mensajes en línea. Querido coronel Richardson, lamento que hayan sido malos contigo, eres un héroe por ayudar al soldado a llegar a casa. Gracias por mantenerte fuerte. Mi papá está en el ejército y dice, mostraste lo que hace un verdadero soldado cuando crezca. Quiero ser valiente como tú. Al caer la noche de este tumultuoso día, el hijo del coronel Richardson estaba sentado en su habitación de hotel preparándose para el último viaje de mañana para reunirse con la familia del sargento Torres. El teléfono seguía vibrando con mensajes de apoyo, solicitudes de prensa y comunicaciones oficiales, pero él se centró en escribir sus comentarios para la familia Taurus. El incidente en Atlanta se había convertido en algo más que un momento viral. Se había convertido en un catalizador para el cambio, un espejo de las luchas continuas de la sociedad contra la discriminación. Pero para el coronel Richardson seguía siendo lo que siempre había sido, un deber sagrado. Traer a un soldado caído a casa con dignidad y honor. Una semana después del incidente en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el efecto dominó seguía extendiéndose por todo el país. El coronel Richardson estaba sentado en su oficina en la base de la Fuerza Aérea mirando la pila de cartas, correos electrónicos y solicitudes de entrevistas que se habían acumulado en su escritorio, pero su atención estaba centrada en una sola fotografía, la de él y la señora Tess en el funeral de su hijo. La imagen se había vuelto icónica, una madre afligida abrazando al oficial que había luchado contra la discriminación para traer a su hijo a casa con dignidad. Lo que pocos sabían era lo que ella le había susurrado ese día. Gracias por defender a mi hijo. Michael, él habría estado orgulloso en Washington, D.C. La sala de audiencias del Congreso estaba abarrotada. El senador Williams golpeó su martillo y abrió la sesión. Hoy examinamos no solo un incidente, sino un patrón de discriminación que continúa plagando nuestra sociedad, incluso afectando a quienes sirven a nuestra nación uniformados. La directora ejecutiva de la aerolínea, Patricia Morris, compareció ante el comité y su testimonio se transmitió en vivo. En todo el país, hemos despedido a los directamente involucrados. Declaró que, pero lo más importante, estamos implementando cambios radicales en nuestra capacitación y políticas. Los cambios que describió fueron: capacitación integral y obligatoria sobre sensibilidad cultural para todos los empleados, nuevos protocolos para escoltas militares y miembros del servicio, una colaboración con organizaciones de veteranos para la educación del personal, la creación de un puesto de enlace militar en los principales centros de operaciones. Sin embargo, el impacto fue mucho más allá de una aerolínea. Otras compañías comenzaron a examinar sus propias prácticas. Grandes corporaciones comenzaron a contactar con consultores de diversidad. Grupos de veteranos informaron sobre un mayor apoyo a sus iniciativas antidiscriminación en el Pentágono. El general Martínez dirigió un grupo de trabajo que revisó los protocolos de escolta militar. La experiencia del coronel Richardson expuso las deficiencias en nuestro sistema. Explicó a los periodistas que estamos fortaleciendo nuestros procedimientos para garantizar que ninguna escolta se enfrente a desafíos similares. Sarah Chen, cuya transmisión en vivo había ayudado a iniciar la conversación nacional, ahora estaba produciendo un documental sobre la discriminación en el transporte. Lo que le sucedió al coronel Richardson no fue un incidente aislado, explicó en una entrevista televisiva. Mira, fue la primera vez que millones de personas lo vieron en tiempo real. Los niños de primaria que le escribieron a Richardson cumplieron su deseo. Él visitó su aula para hablar sobre respeto, dignidad y defensa de lo correcto. Su maestra grabó el momento en que se cruzó con los niños. Se les iluminó la cara al ver su uniforme. A veces, ser valiente significa mantener la calma cuando otros no te tratan bien. Les dijo que a veces significa mantenerse firme, no solo por ti mismo, sino por todos los que vienen después de ti,
El infante de Marina retirado que apoyó a Richardson ese día fundó un grupo de defensa de veteranos centrado en combatir la discriminación. Lo que sucedió en Atlanta abrió los ojos de la gente. Dijo en su primera reunión que ahora debemos mantenerlos abiertos. Familias militares de todo el país comenzaron a compartir sus historias. Un teniente de la Marina fue denegado el servicio en un restaurante mientras vestía de uniforme. Un capitán del ejército fue cuestionado sobre su rango debido a su género. Un cirujano marino lo siguió por las tiendas mientras compraba. Cada historia contribuyó a la creciente demanda de cambio. La industria aérea en su conjunto experimentó una transformación. Se propusieron nuevas directrices federales para las escoltas y el servicio militar. Los programas de capacitación de miembros fueron renovados. Se reescribieron las políticas de servicio al cliente. Richardson recibió invitaciones para hablar en eventos militares de ACMIS sobre derechos civiles y seminarios corporativos. Rechazó la mayoría, aceptando solo aquellos enfocados en mejorar el apoyo de las familias militares y las escoltas de soldados caídos. Una mañana recibió una carta que lo conmovió profundamente. Era de un joven cadete negro de la Academia de la Fuerza Aérea, el coronel Richardson. Tu dignidad ese día me mostró lo que realmente significa el liderazgo gracias a ti. Me paró más alto con mi uniforme gracias a ti. Sé que mantener la compostura frente a la discriminación no es debilidad, es fortaleza. Gracias por mostrarnos cómo la atención de los medios finalmente se desvaneció, pero los cambios continuaron. Las aerolíneas informaron un aumento en las tasas de finalización de la capacitación sobre sensibilidad. Las organizaciones de apoyo militar notaron una mejora en el trato a los miembros del servicio. Los grupos de derechos civiles documentaron cambios positivos en las políticas corporativas, pero para el coronel Richardson, el impacto más significativo se produjo en un momento tranquilo en su base. Un joven aviador se le acercó con órdenes para un traslado digno. Señor de servicio de escolta, dijo el aviador, nervioso pero orgulloso por lo que hiciste. Sé que puedo completar esta misión con honor. Hiciste el camino más fácil para mí. Todos nosotros para seguir a Richardson miró al joven aviador recordando su primer deber de escolta. Recuerden, dijo en voz baja, no se trata de nosotros, se trata de traerlos a casa con dignidad, siempre con dignidad. El incidente en Atlanta había durado menos de una hora, pero su impacto se sentiría durante años. A veces se necesita una persona de pie para ayudar a toda una nación a mantenerse en pie. 6 meses después del incidente de Atlanta, el coronel James Richardson se puso de pie en atención en un auditorio abarrotado del Pentágono. La sala estaba llena de líderes militares, funcionarios del gobierno y familias de soldados caídos. Hoy se marcó la firma oficial de la Ley de Dignidad y Servicio, surgida de los eventos que se desarrollaron ese día en la Puerta B7. El secretario de Defensa Thompson se acercó al podio y su voz se escuchó en la silenciosa sala. Hoy nos aseguramos de que ningún miembro del servicio, independientemente de su rango o raza, sufra discriminación en el desempeño de sus deberes sagrados. Este acto, inspirado en la experiencia del coronel Richardson, establece nuevos estándares para el trato a quienes sirven en la industria aérea. La industria había experimentado una transformación completa. Patricia Morrison, ahora reconocida como líder en responsabilidad corporativa, se puso de pie para anunciar los resultados de sus cambios. Más de 50.000 empleados completaron una capacitación mejorada en sensibilidad cultural. Los protocolos de escolta militar se estandarizaron en todas las aerolíneas. Las quejas por discriminación disminuyeron. La satisfacción del cliente del 78% entre las familias de militares alcanzó niveles récord. Pero el cambio más significativo no se encontraba en las estadísticas ni en las políticas, sino en los pequeños momentos que ocurrían a diario. En todo el país, en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, se inauguró un nuevo centro de capacitación nombrado en honor al sargento Torres. El personal de la aerolínea aprendió sobre las tradiciones militares, los deberes de escolta y la importancia de la dignidad en el servicio.
La primera aula presentó una gran fotografía del coronel Richardson, con su uniforme de gala, de pie ese fatídico día. El infante de marina retirado que había estado con Chon ahora dirigía sesiones regulares en el centro. Recuerden que él les decía a cada clase que no se trata solo de seguir procedimientos, sino de comprender el deber sagrado que realizan estos escoltas. Sara. El documental de Chen se estrenó con gran éxito de crítica, presentando entrevistas con militares que habían enfrentado una discriminación similar, pero terminó con esperanza, mostrando los cambios positivos que han surgido tras el incidente de Atlanta. Richardson había utilizado su inesperada plataforma para establecer la Fundación Torres Richardson dedicada para apoyar a las familias militares y promover la dignidad y el servicio. La primera iniciativa de la fundación brindó asistencia a las familias que viajaban para reunirse con sus seres queridos fallecidos. La señora Tarr formó parte de la junta directiva de la fundación, convirtiendo su dolor en propósito. El viaje de Michael a casa se convirtió en un catalizador para el cambio, dijo a sus seguidores en su primera recaudación de fondos a través de la dignidad del coronel Richardson. Ese día, el legado de mi hijo sigue vivo en cada miembro del servicio, que ahora es tratado con el respeto que merece. La escuela primaria que Richardson visitó ahora tenía una nueva tradición. Todas las mañanas, los estudiantes recitaban lo que llamaban el juramento de dignidad. Nos mantenemos firmes, con respeto por todos, ya sea uniformados o no. Con dignidad, lideramos el camino, haciendo que el mañana sea mejor que hoy. Una mañana, mientras Richardson caminaba por la base, una joven teniente lo detuvo. Dijo, la semana pasada acompañé a un soldado caído a casa. En todos los aeropuertos nos trataron con tanto respeto. El camino, claramente, me permitió concentrarme únicamente en mi deber sagrado. El personal de la aerolínea que había discriminado a Richardson tuvo que asistir a una capacitación especial como parte de su acuerdo de separación. Linda, la exagente de puerta. Escribí una carta pública de disculpa. Ese día aprendí que la discriminación no siempre grita, a veces susurra. En políticas y procedimientos que damos por sentado, la dignidad del coronel Richardson frente a nuestros prejuicios me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Los cambios alcanzados más allá del ámbito militar. Las empresas comunitarias de todo Estados Unidos comenzaron a examinar sus propias prácticas. Las escuelas incorporaron lecciones sobre dignidad y respeto en sus planes de estudio. Los videos virales de ese día se utilizaban ahora en programas de formación a nivel nacional. En el aniversario del incidente, el coronel Richardson regresó a la Puerta B7 en Atlanta. La puerta había sido rebautizada como Puerta de la Dignidad y tenía una placa conmemorativa de los acontecimientos ocurridos allí. Mientras la leía, un niño con una camiseta de la Fuerza Aérea se le acercó. ¿Eres el coronel de la historia? El niño le preguntó a mi padre. Le diste una lección a Estados Unidos sobre mantener la cabeza erguida. Richardson se arrodilló a la altura del niño. La verdadera lección, dijo en voz baja, es que la dignidad no se trata solo de mantener la cabeza erguida, sino de ayudar a los demás a mantenerse erguidos. Mientras se levantaba, Richardson notó a varios miembros del personal de la aerolínea. Observando desde la distancia, con las manos sobre el corazón en señal de respeto. Los tiempos habían cambiado. De hecho, más tarde esa noche, en su oficina, Richardson observó una nueva foto en la pared. Una que lo mostraba con la señora Tuss en la inauguración de la fundación. Junto a ella, colgaba la foto del sargento Torres, eternamente joven con su uniforme, debajo de ambas fotos, que era una simple cita: la dignidad no se da ni se quita, la mantienen aquellos lo suficientemente fuertes como para mantenerse erguidos, no solo por sí mismos, sino por todos los que siguen. El incidente en la Puerta B7 había terminado, pero su impacto continuó repercutiendo en la sociedad estadounidense, cambiando corazones y mentes de una persona a la vez. A veces, los cambios más grandes comienzan con una persona simplemente manteniéndose erguida.